Muy bienvenidos sean todos, familia de comunidad, amigos, conocidos, viajeros del internet que nos acompañan. Gracias por estar acá, por permitirnos entrar en sus hogares. Y con esto del coronavirus, que se han atrasado muchas cosas, hoy les tengo una buena noticia. Vamos a adelantar el Día del Padre, porque vamos a hablar del corazón del Padre. Este es el penúltimo capítulo de nuestra serie No estás lejos. Hemos girado en torno al reino de Dios y esta promesa que tenemos de Jesús de que no estamos lejos del reino de Dios. No estamos lejos de Dios porque Dios está cerca. Y no estamos lejos del reino de Dios porque el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. Y hoy quiero compartirles, no podía faltar en esta serie y en este seguimiento que hemos dado a muchas de las historias en donde Jesús nos habla del reino de Dios, no podía faltar una historia que creo que es de las más recordadas, de las mejor recordadas. Es la historia del hijo pródigo, así es conocida, del hijo pródigo, del hijo menor. De modo que hoy quiero compartirles esta historia, porque en el reino de Dios encontramos que en el reino de Dios se guía uno por lo más importante. En el reino de Dios trata de prioridades, lo que es más importante. Y en estas semanas hemos visto que lo más importante en el reino es amor, que actividad, es obediencia, que sacrificios, es arrepentimiento, que remordimiento, es postergar. Es más importante priorizar que postergar, es más importante. Vimos depender de Dios que defendernos a nosotros mismos. Y hoy quiero hablar acerca de qué es más importante su corazón que mi situación. Es más importante su corazón que mi situación. Y creo que algo que va a ayudarnos a tomar buenas decisiones, porque vivimos polarizados. Hoy todos tenemos opiniones de todo y tenemos la última palabra en cantidad de cosas. Y creo que nos hemos polarizado y hoy el pecado y el privilegio nos polarizan cuestiones políticas. Y creo que lo que Jesús hoy desea hablarnos puede ayudarnos cantidad, para que no sean las situaciones las que nos definan, no sea mi situación lo que me defina, sino sea su corazón, De modo que esta historia es acerca de dos hijos, uno con un corazón muy conformista, otro con un corazón muy competitivo, pero quiero que descubramos el corazón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a encontrar cómo en este protagonismo y también antagonismo está el corazón del Padre por cada uno de nosotros. Y tal vez nos podamos sentir así en medio de tantas cosas que están pasando. De modo que acompáñenme leyendo en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 15, vamos a leer esta historia que nos cuenta Jesús. Lucas capítulo 15 en su versículo 1. Y dice así, el Evangelio: mientras Jesús enseñaba, se le acercaban muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma y también otras personas, a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. Gente de mala fama. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley empezaron a criticar. Imagínense ustedes esto, criticar a Jesús. Y decían, este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos.
Entonces, este antagonismo, esta polarización entre pecadores y fariseos, ante esta situación que vemos hoy en nuestros días, Jesús cuenta esta historia en su versículo 3. Versículo número 11 da inicio a esta historia. Había una vez un padre que tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre, qué increíble padre, no irrumpió en furia, no le dio un zape a su hijo para que fuera más agradecido. Dice que el padre repartió entonces sus bienes. Y noten esto es importante en el devenir de esta historia. Entonces repartió sus bienes entre los 2. ¿Entre quiénes repartió la herencia el padre? Entre sus dos hijos. Entre sus 2 hijos. Y como así era la costumbre, el hijo mayor le correspondía el doble. De modo que en esta repartición, en donde a petición del hijo se divide la herencia, al hijo mayor le correspondió el doble. Importante consideración. Al hijo mayor le tocó el doble. Sin pedir, de repente le cae el doble al hijo mayor. Y veamos qué hace el hijo menor con la herencia. El menor de ellos, no muchos días después, juntó todo y partió a un país lejano. Y ahí malgastó su herencia viviendo perdidamente. Y siempre que vemos que se fue a un reino lejano, hablamos del reino de los hombres. Está el reino de Dios, que es cercano. El reino de los hombres es lejano. El reino de Dios está aquí y está cercano. Y siempre que nos volvemos de Dios, le damos la espalda a Dios, nos vamos al reino de los hombres, que es lejano. Ese es lo difícil. Lo difícil es el reino de los hombres. Dios nos da su reino y está cercano. Dice en su versículo 14: al mismo tiempo que se le acababa el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. ¿No les parece interesante que justo que había malgastado su dinero, sobreviene una hambruna? Y así parece que es con esto del coronavirus, justo que no tenía ahorros ni inversiones, se aparece esta crisis. ¿Por qué ahora? Apenas me estaba animando a ahorrar, a invertir, y ahora viene esto y no tengo ni ventas. Bueno, así parece ser la vida. Entonces dice el versículo 15, entonces buscó trabajo, y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos. Lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie le daba nada. No menosprecio, mis queridos amigos, el cuidar cerdos a mucho jamón, pero ese empleo no fomentaba la creatividad del hijo menor. ¿Alguien ha estado tan perdido? ¿Alguien ha estado tan perdido que el morirse le parece la salida? ¿Alguien ha estado tan solo que el pecar le sea una necesidad? ¿Alguien ha estado tan deprimido que dijera ya lo que sea? En esto estaba el hijo menor, en desesperanza. Y noten que quien te explota y quien te tiene en el hoyo, no es Dios. No es Dios. El del estrés, el de la escasez y el del escape no es Dios. Dios no pensó que viviéramos así.
teniendo que desear comer lo que le dan a los cerdos. Noten que yo creo que es el diablo y sus secuaces quien tenían a este joven así, porque noten que no le pagaban bien. Yo creo que se justificaban en la crisis para no te podemos pagar bien, y yo creo que ni le pagaban porque tenía que, imagínense, ver por comer la comida de los cerdos. Dice el versículo, y esta es la primera. Quiero que tomemos de esta historia 3 R's, les llamo las 3 R's del reino. Y la primer R es reconocer. Reconocer. Quiero que consideren en esta historia la primer R del reino, este reino que Dios nos ha dado en Cristo, cómo poder ser parte de este reino. La primera R es reconocer. Reconocer. Y vean lo que pasó. Versículo 17. Finalmente este joven cayó en cuenta. Finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto y se dijo: todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo aquí muriéndome de hambre. Soy un hijo del rey y estoy peor que los empleados de mi papá. Vaya. Sí, pero tú no manchaste el nombre de tu padre con lo que hiciste, y los empleados de tu padre no hicieron esto. Sí, cierto. Gracias, Satanás, que me lo recuerdas. Ya me estaba animando a regresar con mi padre. Sigamos alimentando a los cerdos. Y así el hijo se quedó otra temporada siendo usado por Satanás para atender a sus chiqueros. Quiero preguntarte, ¿a quién escuchas? ¿A quién escuchas? Porque quiero que hoy escuches este mensaje de Dios para ti. Quiero que escuches que Dios y su reino no han desechado tu persona. Dios tiene mucho más de lo que te imaginas. Dios tiene, y me encanta esta frase que dice: los siervos de mi Padre tienen mucho más. Y en el reino de Dios no solamente hay pan, y si les dan, hay pan, y hay pan de sobra. El reino de Dios es mucho mejor de lo que tú y yo nos imaginamos. Podemos regresar, podemos estar en casa, podemos disfrutar todo lo que Dios ha hecho por y para nosotros. Esto es por los méritos de Cristo. De modo que hoy, con el permiso de Dios, puedes decir: renuncio. No más culpa, no más vergüenza, no más ansiedad, no más. Bueno, sí más esperanza, sí más vida, sí más sentido. Vean, Satanás y sus secuaces tenían a este joven sin sentido, en soledad, sin significado, sin una real satisfacción. Dios, y tan solo, si tú y yo reconocemos, si tan solo tú y yo reconocemos. De hecho, es lo que nos dice el joven. Reconoció de dónde venía y el destino que Dios le tenía. Y dice en el versículo 18: volveré a mi casa, y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Ya no merezco que me llames hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y vean esto es increíble. Lo que no hizo la droga, lo que no hizo su decisión, lo que no hizo el dinero, lo hizo Dios con el recordarle. Y esta es la segunda R del reino. No solamente reconocer, es regresar. Porque cuando tú recuerdas, tú regresas. Cuando tú recuerdas, tú regresas. Y es en su amor que mi dolor, mi temor
este calor y sí mi ardor, se someten. Es en su amor, es en su amor. De modo que leamos en el versículo 20, inmediatamente este joven, vean esto, este es el poder de recordar que nos hace regresar, reconocer, me he portado muy mal con Dios y contigo, Padre, reconocer, en la casa de mi Padre puedo estar mucho mejor, reconocer, regresar, dice el versículo 20, inmediatamente, así es el poder de que reconozcamos y regresemos. Inmediatamente se puso en camino para volver. Lo mejor que puede hacernos esta crisis no es que las cosas vuelvan a ser como antes, es que volvamos a Dios. Lo mejor que puede hacer esta crisis no es que las cosas vuelvan a ser como antes, es que nos volvamos a Dios. Dice este versículo increíble, el versículo 20, para volver, ¿a dónde? A casa, al reino de nuestro Padre, a casa de su Padre. Aún estaba lejos. Yo creo que en el camino este joven iba pensando en esto que le iba a decir a su padre. Y dice que iba a la casa de su padre. Aún estaba lejos. Recuerda, no estás lejos. Recuerda, no estás lejos, no estás lejos, no estás lejos. Aún estaba lejos cuando su padre lo vio y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro, lo estrechó entre sus brazos y lo besó. Como venía, lo besó. Recuerda, Él no nos rechaza por cómo venimos. Él nos recibe. No tienes que cambiar, tienes que confiar en su bondad para nosotros. Escúchame por favor, porque tal vez tú estés pensando es que ahora que tenga esto, ahora que ya no sea así, no tienes que cambiar. Tienes que confiar en su bondad para regresar a casa. No estás lejos del reino de Dios, porque el reino de Dios está aquí. El joven empezó a decirle, papá, el papá lo estaba abrazando. Espérame, papá, déjame, te tengo un discurso, preparé algo para ti, un discurso de arrepentimiento. Papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Podemos decir que este hijo menor era un inútil, un vago, un bueno para nada, pero era un buen negociador. Increíble negociador. Vean, fue por lo mínimo y salió con todo. Y noten, fue con el mero petatero. Era un increíble negociador y quiero decirte hoy esto. Tú puedes ser hoy un increíble negociador y no necesitas, a veces pensamos que necesito estos títulos, estas cosas y estos contactos. No necesitas nada de eso para negociar con tu Padre Celestial. Lo único que tú necesitas es arrepentimiento. Reconocer, regresar para recibir. Reconocer, regresar para recibir. Ser un buen negociador se deletrea arrepentimiento. Y vivimos dándole la vuelta al arrepentimiento, que nos van a lavar el cerebro, que no tengo tiempo, que yo solito puedo. Fue todo lo que hizo este joven, arrepentirse, y pasó de ser esclavo a ser libre, de huir a ser hijo. ¿Qué es arrepentimiento? Es reconocer, es regresar. Es recordar, no lo que nos han dicho, no lo que tú te dices, es lo que Dios dice por medio de Cristo acerca de ti. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes. Había jornaleros y había sirvientes. Con los jornaleros quería estar el hijo. Y el padre llama a los sirvientes. Y los sirvientes, los siervos del padre,
Vean esto, llama a los sirvientes y les dice pronto, pronto. Y esta es la tercera cosa, la tercera R en el reino para que tú y yo recibamos, para que tú y yo estemos en casa. No solamente es reconocer, regresar, es recibir. Recibir. Dice el versículo 22, traigan las mejores ropas y vístanlo. Vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y calzado en los pies. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta. Vean esto, hagamos una gran fiesta. Esa debe ser nuestra fiesta, de que otros más nos ayuden a ponernos de pie. Esa debe ser nuestra fiesta, de que otros nos ayuden a vestirnos, de que nos pongamos el anillo, tomemos nuestro lugar. De eso se trata la iglesia. La iglesia es de personas alegres, personas con propósito, personas que se saben de Cristo, personas que no están persiguiendo lo que la gente dice, están haciendo la voluntad de Dios, de recibir a otros. Ese es el reino de Dios. Yo te pregunto, ¿estás tú corriendo de un lugar a otro por lo que las noticias, por lo que la gente habla? ¿O estás tú viendo porque otros sean recibidos? ¿Estás tú contento, lleno de vida, esperanza, viendo que otros sean abrazados por el Padre? Esa es la iglesia. Si tú ves a alguien que ve todos los problemas y siempre está enojado, tal vez es parte de un club, pero no es la iglesia. Vean, porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. No a una religión, no a ver ahora qué me van a decir, no, a la vida. Ha vuelto a la vida. Esto es vida. Se había perdido y los hemos encontrado. Se había perdido y lo hemos encontrado y comenzaron a hacer fiesta. La vida, vean esto, la vida está en la causa del Padre. No en mi casa, en la causa del Padre. La vida que tú buscas en cosas, experiencias o personas, la vida que tú buscas está en la casa del Padre, que es la causa. Lo que creías que iba a ser una humillación resultó en una celebración. Y así con todos nosotros, sus hijos. Vamos, amigos, regresen. Y tal vez tú no has regresado. Tal vez tú no regresas porque creas que te van a regañar. Tal vez por muchos años has vivido esto. Tal vez personas te han señalado, te han acusado de tus problemas, de tus pecados. Y por eso no has regresado. Pero yo hoy quiero decirte que no importa cuánto has pecado, no importa hasta dónde te has ido, el Padre ha hecho una fiesta. El Padre está esperándote. El Padre quiere ser compasivo contigo. El Padre tiene su reino para ti. ¿Qué diferencia? ¿No les parece increíble qué diferencia de este muchacho de dame mi herencia a hazme tu empleado? Por favor, te puedo barrer, te puedo bañar los baños, bañar los burros, podar el pasto. De quiero irme a quiero servirte, aunque me trates como uno de tus jornaleros. Hay algunos padres que así tratan a sus hijos. Bueno, eso es otra cosa. ¿No es increíble diferencia? ¿Qué hizo esta diferencia? ¿Qué hace que vivamos en el reino? ¿Qué hace que tú y yo estemos en casa? Solamente que reconozcamos, que regresemos y que recibamos. No se trata de cuánto has hecho, de cuánto tienes. Se trata de Dios y lo que ha hecho y lo que tiene para ti en Cristo Jesús. Recibe, suelta. Hoy abre tu corazón y recibe su amor, recibe. No se trata de ver hasta dónde puedes llegar, de ver cuánto puedes hacer. No, se trata de lo que Cristo ha hecho por ti. Recibe lo que Dios te ha preparado. Y el padre le dijo a sus siervos,
los siervos que iban a ser compañeros de su hijo. Y de paso, aquí una increíble máxima bíblica. Los que se humillan serán promovidos y los que se promueven serán humillados. Esto me lo hubieran dicho en mi primer trabajo, pero andaba de hijo mayor. El hijo menor llegó sin nada y salió con todo. Una pregunta, ¿con qué llegas con Dios? ¿Con qué llegas con Dios? Mis amigos, si no reconocemos, si no regresamos y si no recibimos, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo podemos ser encontrados? Eso es increíble. Y bueno, estas son las 3 R's del reino. Y para cerrar, para ir concluyendo, quiero brevemente hablarte de 3 planes que hacemos y que hemos visto ya en esta historia. Quiero ir cerrando y concretando esto. Aquí se han hecho 3 planes y son 3 planes que hacemos tú y yo. El primer plan es el pecado del menor. Ese es un plan que tú y yo hemos en algún momento puesto en marcha, el pecado del menor. Otro plan es los propósitos del Padre. Aquí vemos lo que el Padre hace porque sus hijos perdidos regresen a casa, los propósitos del Padre. Y quiero hablarte de un plan mayor que hacemos y es el privilegio del mayor. El privilegio del mayor. Y en el comienzo del mensaje te hablaba de este antagonismo, de esta polarización entre el pecado y el privilegio. Y vamos a entender un poco más qué es esto del privilegio, porque yo, mis amigos, yo estoy muy acostumbrado a mi privilegio, de modo que no me doy cuenta. Estoy muy acostumbrado a mi privilegio, de modo que no me doy cuenta de los problemas, las penas y las pérdidas de otros. No me doy cuenta de los problemas, las penas y las pérdidas de otros. Y veamos el privilegio del mayor. Dice el versículo 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó tremendo pachangón. Hasta 2 cuadras llegaba la música, el baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasa? Ha vuelto tu hermano. Le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Claro, mientras yo estoy aquí sobándome el lomo, allá, claro, mientras aquí yo estoy trabajando, allá disfrutando, allá gozando, no voy a entrar. Vaya. Y después se quejan de que no estoy en casa. Así que el padre salió a suplicarle que entrara. Imagínense, este es el corazón del padre. Y nuestro deseo, mi deseo, es que ya no vivamos por el corazón del hijo extraviado o del hijo estreñido, así le puse al hijo mayor, porque el otro era extraviado, él es el hijo estreñido. Dios no quiere que vivamos por el corazón del hijo extraviado, del hijo estreñido, quiere que vivamos por el corazón del Padre. Y ese corazón es el que Jesús vino a enseñarnos. El hijo mayor se negó a entrar en la casa. Hemos visto que esta casa que tenemos es el reino de nuestro Padre, es el reino de Dios. Que nadie se quede fuera. Sin embargo, podemos quedarnos fuera estando tan cerca. Podemos quedarnos fuera estando tan cerca. ¿Por qué? Por nuestros supuestos, por nuestras exigencias, por nuestras molestias. Por tan poquito. Nos damos cuenta que los 2 hijos son iguales. Uno demandaba herencia, otro demandaba que se fuera. Y realmente no se daba cuenta el hijo mayor. No es que su hermano menor lo haya ofendido, él no se daba cuenta. No se daba cuenta de con quién estaba, de cuánto lo amaba y de cuánto necesitaba su perdón. No se daba cuenta.
no era consciente de Dios, menos iba a ser consciente de otros. Vivía en su privilegio. Y cada vez que yo hablo desde mi plataforma de lo que tengo, puedo o quiero, no estoy en el corazón del Padre. No estoy en los planes de Dios. Dice el versículo 29, pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido. Fíjate. Imagínense esto, el hijo mayor regañando a su padre. Fíjate. ¿Cuántos años te he servido sin desobedecer? Jamás. Vean, jamás. Este era mejor que Jesús. Jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Hijo mayor, ¿realmente estabas sirviendo a tu padre o te estabas solamente sirviendo a ti mismo? Eso de que ni un cabrito me has dado, hijo, te recuerdo que te tocó doble porción de herencia. Tu hermano menor le tocó una parte, a ti te tocaron 2 partes de esa herencia. Y estás diciéndome que ni un cabrito te he dado. Hijito berrinchudo, estreñido, le decimos porque el otro era extraviado. Y de paso, no tengo amigos porque no me has dado un cabrito. ¡Pah! Sonido de puerta azotándose. Hijo, ese becerro gordo, ¿era mío o era tuyo? Yo nada más pregunto. Dice el versículo 30. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna. Vean esto. A veces lo escucho en algunos padres. Ese hijo tuyo. Cuando escuchen que algunos dicen ese hijo tuyo, ya estamos en problemas. Ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor. Aparte que no lo castigas, aparte que no lo pones a prueba, aparte que no le condicionas un año la entrada, aparte de todo eso, le haces una fiesta en su honor. Pero qué tonto eres. Recuerden, el hijo menor dijo, he sido muy tonto. El hijo mayor decía, es que soy muy listo. ¿Mandas a matar en su honor el ternero más gordo? El hijo mayor estaba muy preocupado por el dinero de su papá y nada que cooperara con la fiesta de su hermano, con la misión de su padre. Así la hipocresía. Y eso es lo que me digo muy seguido, porque a veces ando muy finolis. La idea es que la gente se arrepienta o cambie de mentalidad, no que yo le tuerza la mano, que le haga mano de puerquito, que le haga confesar. Eso ni siquiera a la policía se lo deberíamos de dejar. La idea es que la gente recuerde, no regañarla. Y esto es algo increíble, porque a veces, tal vez tú llegues a escuchar regaños. Tú llegues y tú no reconozcas porque tú escuchas regaño. Yo quiero que consideres que hay un regalo para ti. No hay un regaño, hay un regalo para ti. Y no quiero que la riegues en esto. No hay un regaño, hay un regalo para ti. Dice versículo 31, hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Traducción de, hijo mío, tú siempre has estado conmigo. Traducción, hijo mío, tú llevas aquí 40 años y no pagas renta. Todo lo mío es tuyo, pero lo tuyo es tuyo y nada más tuyo. ¿Te ahogas con tan poquito? Y eso que trabajas todo el día. Querido hijo estreñido, un alma es mucho más valiosa que todas tus posesiones. ¿O acaso Jesús no dijo de qué nos sirve ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma? Y esto es lo que yo me digo seguido. Pepe, no te vas a llevar a lo eterno nada de lo que tienes. Nada. Lo único que vas a poderte llevar son almas de personas. Lo único que realmente cuenta en esta vida es ganar personas para el reino. Nada de lo que tengamos, nada de lo que sepamos, nada de lo que queramos nos lo vamos a llevar.
todo se va a quedar. Lo único que tú te vas a llevar es otra gente. Lo único que tú te vas a llevar son personas en las que invertiste, personas en las que influiste. Son personas. ¿Serás como el hijo extraviado queriendo comerse lo que te pone mal? Lo único que trasciende, lo que te podrás llevar con Dios al paraíso recuperado y mucho más, son personas. Dice el versículo 32 y termina esta increíble historia. Pero teníamos, vean la urgencia del Padre. Teníamos que hacer fiesta y alegrarnos. Porque este hermano tuyo, ¿te acuerdas cómo dijiste? Este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Mucho del por qué no me cae el 20 es porque creo que esto del arrepentimiento es una vez allá y ahora Dios que me mantenga. El arrepentimiento es cada día como la primera vez. Es por eso que no nos funciona. Es por eso que no nos da resultados en gozo, en paz, en propósito. Es un proceso de transformación que Dios llama arrepentimiento o ponte atento. Y miren algo que quiero cerrar con esto. ¿No les parece interesante que el Padre haya dicho, lo hemos encontrado, cuando no salieron nunca a buscarlo? Por fin dimos contigo. La policía nos lo trajo, le dieron su buena zarandeada para que no anduviera de vago. No, eso no pasó. El hijo regresó porque le pusimos unos buenos regaños y ahora sí que se ponga a chambear. Tampoco. ¿Por qué dijo, lo hemos encontrado? ¿Saben por qué? Esto está increíble. Y quiero que de todo esto ojalá y te puedas quedar con esto y puedas abrazarlo y vivirlo. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que tú y yo reconocemos, regresamos y recibimos, tú y yo estamos en casa, somos encontrados. Estamos en el reino de Dios. Cada vez que tú y yo reconocemos, regresamos, porque avanzar es regresar. Avanzar es regresar. Cada vez que tú y yo reconocemos, regresamos y recibimos, tú y yo somos encontrados. Me encuentro, nos encontramos, estamos en casa, vivimos el reino de Dios. No estás lejos, somos encontrados. Hoy tú puedes ser encontrado, ni cuando tú te sientas perdido, confundido, cansado. Hoy tú puedes ser encontrado. No importa dónde estás, cuánto has hecho, tú puedes ser encontrado. La persona que necesitas ser, el propósito que deseas tener y la provisión que esperas recibir está en reconocer, regresar y recibir. Por 2 veces el Padre repite, se había perdido y lo hemos encontrado. Son las 2 únicas veces que algo se repite en esta historia. Y lo dice el Padre. Por 2 veces lo repite. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y es el que te des cuenta, te devuelvas y dispongas que el deseo de Dios se cumple. Es el día de fiesta en el cielo. Y yo creo que también en tu casa con los tuyos. No hay mejor día para todos que cuando reconocemos, regresamos y recibimos. Como iglesia, podemos hacer muchas cosas para perderte. Yo puedo hacer muchas cosas para perderme y sin embargo, no puedo vivir toda mi vida justificándome en eso. Eso se llega a ser muy desgastante, eso llega a ser más desgastante que las decisiones de los demás. Es hasta que me doy cuenta, date cuenta, me digo seguido, que me devolverse, si no, no funciona. Y me dispongo, hasta que me doy cuenta, me devuelvo y me dispongo que me encuentro, que te encontramos, que estás en casa, no estás lejos. Mientras no reconozca, mientras no regrese,
y no reciba, nada me va a ser suficiente, ni pecado ni privilegio. Y si me doy cuenta, me devuelvo y me dispongo, estaré contento en cualquiera que sea mi circunstancia. De modo que para concluir, quiero preguntarte, ¿en qué fiesta estás? Quiero cerrar con esto. ¿En qué fiesta estás? Porque hay 3 fiestas. ¿Estás en tu fiesta, sin ninguna fiesta, o estás en su fiesta? ¿En qué fiesta estás? El hijo menor estaba en su fiesta, el hijo mayor sin fiesta y el padre en una fiesta. Y sabes, quiero preguntarte, ¿cuál es tu fiesta? ¿Tu fiesta es pecado? ¿Tu fiesta es privilegio? ¿O tu fiesta es el propósito del Padre? Y algo increíble, ¿sabes? Algo peor a pecado es mi privilegio. No ceder mi privilegio para que otros pecadores regresen es el mayor pecado. Pensamos que el hijo menor, el pródigo, ese vago, pensamos que él estaba mal. Realmente el que estaba mal era el hijo mayor, que prefirió su privilegio. Aquí hay dos casos, el hijo menor y el hijo mayor. ¿Sabes? Solo uno regresó a casa, solo uno está en el reino. Uno no quiso entrar por su privilegio, por su privilegio. El privilegio siempre es peor que el pecado. El pecador pudo haber hecho lo peor, pero lo peor es mi privilegio. No bajarme para entender a otros, juzgar y no amar. ¿Sabías que cuando tú juzgas, no amas? Y cuando tú amas, estás pecando. ¿En qué fiesta estás? ¿En qué fiesta estás? ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si nos dirigimos a Dios? No sé cuál sea hoy tu corazón, si sea un corazón de pecado, de privilegio, extraviado o estreñido. Hoy Dios quiere darte su corazón para que tú tengas propósito, tengas paz y tengas provisión. Para que tú estés contento en cualquier circunstancia. Dios quiere hoy darte su corazón, que tú tengas su corazón. ¿Sabes? Es lo más increíble que puede pasarnos, tener su corazón. Porque cuando tú tienes su corazón, tú puedes estar contento para llevar a cabo su obra, no tu obra, para estar en fiesta. De modo, ¿qué les parece si oramos? Padre, yo tengo estos 2 corazones, extraviado y estreñido, en pecado y en privilegio. Y esta tensión me mantiene polarizado, me mantiene asustado, me mantiene escuchando voces que no me ayudan. Y Señor, hoy finalmente veo dónde está el problema. Hoy finalmente me doy cuenta la raíz de esta polarización, no solamente allá afuera en la gente, sino en mi propio corazón. Y Señor, te pido tu corazón, quiero tener tu corazón, quiero tener, Señor, tus propósitos, quiero vivir por tu propósito. Señor, gracias porque en Jesús tú y yo podemos conocer el corazón del Padre. Para eso vino Jesús, para mostrarnos el corazón del Padre. Tú no tienes que adivinar o ir a alguna montaña o hacer algo para tener el corazón del Padre. Es en Jesús que tú y yo tenemos el corazón del Padre. Para eso vino Jesús, para mostrarnos el corazón del Padre. Es la manera en que tú y yo tenemos el corazón del Padre, en Jesús. De modo que yo quiero invitarte en el lugar en el que estás. Tal vez este siguiente paso que das no cambie tu situación, pero sí tal vez te saque de donde estás. Este siguiente paso que quiero que tú des es que tú nos mandes un mensaje, que tú hables con alguien, que tú compartas con alguien y le digas, he dado este paso para salir de mí y entrar en el reino. Ya no quiero vivir en esta polarización, quiero tener el corazón del Padre. Y tú es solamente reconocer, tú no tienes que hacer nada más, es reconocer, es regresar y es recibir. Muchísimas gracias, gracias por permitirnos llevar hasta tu casa este mensaje. Creemos que tiene todo el poder para cambiar nuestras vidas. Síguenos en nuestras redes sociales, invierte, mis amigos, inviertan en sus vidas
con Cristo va a ser la mejor cosa que puedan hacer. No solamente ahora, para los años por venir. No solamente porque van a venir crisis, van a venir problemas, y la mejor inversión que tú puedes hacer es estar en la fiesta del Padre. Muchas gracias, excelente semana.